Reporte 100. Ernesto Urbina Miranda es director general de la organización Hermosillo ¿Cómo vamos? Y esta organización civil ha hecho también estudios sobre los baches en Hermosillo y cuánto se requiere invertir para pavimentar la ciudad. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, un gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. 6,000 millones dijo en su momento Antonio Astiazarán, y hace unos días que estuvo aquí en entrevista aseguró que ya iba esa cifra en 8,000 millones de pesos para pavimentar Hermosillo. El presidente dice que le parece una cifra exagerada. ¿Es exagerada la cifra o de plano sí se necesita esta cantidad de dinero entre 6 y 8,000 millones de pesos para pavimentar Hermosillo, para arreglar las calles de Hermosillo, Ernesto? Gracias, Juan Carlos. Sin duda generó controversia, ¿no? El tema de la cifra. Y yo empezaría mencionando que esta cifra no es nueva. En la administración municipal anterior, recordar que en su momento la presidenta municipal Célida López presentaba un diagnóstico general en donde mencionaba que para rehabilitar los poco más de 2,000 kilómetros de vialidades, reparar el 60% de las poco más de 2,000 kilómetros de vialidades que estaban que hay en la ciudad, se requerían 3,600 millones de pesos, pero también mencionaba que para pavimentar 640 kilómetros más o menos de calles que se requieren, pero que actualmente no tienen pavimento, se requerían 2,400 millones de pesos, y es de ahí donde sale esta cifra de 6,000 millones de pesos, y que previamente, al inicio de la administración anterior, ya escuchábamos, por ejemplo, al arquitecto Carrillo de CIDUE, ahora en Implan, mencionar cifras por encima de los 3,000 millones de pesos. Entonces, hemos estado recurrentemente expuestos a este tipo de diagnósticos, pero que sin duda no avanzamos más para conocer, por ejemplo, detalles que nos permitan identificar qué tipo de materiales se implican o cuál es la profundidad del diagnóstico que nos permite llegar a estas conclusiones en términos de montos presupuestales. Sí, pero estamos hablando de 3 veces el presupuesto de Hermosillo, ¿no? O sea, 3 veces el gasto total de Hermosillo. ¿Cómo está? 2 veces. 2 veces el presupuesto de Hermosillo. Casi el doble. Digamos que el presupuesto de Hermosillo anual supera los 3,000 millones de pesos, entonces prácticamente, como tú mencionas, es 2 veces el presupuesto de Hermosillo, y yo creo que eso justamente generó controversia y da base a los comentarios del presidente que, de acuerdo contigo, generó opiniones divididas. Y más dramático, si lo ponemos en contraste, por ejemplo, con los ingresos propios del municipio, que son 1,300 millones de pesos, o el tema del predial, que es, digamos, la principal fuente de ingresos propios de la ciudad, que andamos cobrando más o menos 500 millones de pesos. Entonces, el gasto de inversión en los últimos años no ha superado los 400 millones de pesos. Entonces, creo que al plantear 6,000 millones de pesos, una cifra que sin duda, por los diagnósticos presentados, contribuiría a resolver de manera dramática. O sea, es tratar de resolver casi de manera integral la problemática de los baches en un corto tiempo, pero contrasta justamente con la capacidad presupuestal del municipio. Sí, es imposible que tenga esos 6,000 millones de pesos para arreglar las calles Hermosillo, porque pues tendría que dedicar 2 años completitos de su presupuesto sin gastar en lo demás, ¿no? O sea, sin recoger basura, sin proporcionar agua, sin pagar sueldos, sin dar ningún tipo de servicio. Que lo cierras y se queda nomás el alcalde coordinando el proceso de pavimentación durante 2 años pero se te cae todo lo demás, pues. Así es. Se te cae todo lo demás. Es algo imposible. Me parece muy complicado que vaya a obtener esta cantidad de dinero, 6,000 millones de pesos. Hay varios problemas de fondo, Juan Carlos. Uno, primero, la grave situación financiera que tiene el municipio de Hermosillo, y que sin duda eso a lo mejor justifica la exploración de fuentes de financiamiento adicionales. Y es curioso porque una semana antes, justamente el presidente había mencionado la intención de tener un programa tripartita entre gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal, justamente para complementar recursos que vayan orientados al tema de calles y pavimentación. Una semana después sale este tema, tal vez ya alrededor de la cifra que se
desde la perspectiva del presidente, pues por sus dichos es alta, ¿no? Sí, él dice que con 1,000, ¿no? Dijo con 1,000 millones, ¿no? Sí, esa es su aproximación. Lo que sí hay que reconocer es que el municipio por sí solo, por su situación financiera, por su situación de endeudamiento, recordar que seguimos siendo el tercer municipio más endeudado, que hace 1 año, 2 años destinábamos 400 millones de pesos a pago de intereses de la deuda, la capacidad financiera pues está muy, muy limitada. Sí, Ernesto Urbina Miranda, director general de Hermosillo, ¿cómo vamos? Son 6,000 millones de pesos que menciona el alcalde, ya inclusive llegó a asegurar que eran 8,000, pero muchas personas en este contexto recordaron que ya el presidente envió 500 millones de pesos el año pasado a la administración de Célida López. Bueno, no fue literal de que se lo enviaron a Célida, lo ejercieron a través de la SEDATU, según tengo entendido, o sea, no le llegó el dinero directamente a Célida, porque el presidente desconfía hasta de los suyos, ¿no? Entonces mejor lo gasto yo directamente que pasárselo al ayuntamiento, no vaya a ser que lo vayan a jinetear, dijo, ¿no? Entonces sí, se rompió con el esquema de descentralización del gasto que veníamos viendo, por ejemplo, desde el sexenio de Calderón, ¿no? Ahora todo se administra de manera más centralizada. Exactamente. Entonces la SEDATU, pues gastó 500 millones de pesos, pero no, esa cifra de 500 no fue total, no fue la cifra completa para Baches, sino que era otros programas. ¿Cuánto de estos 500 millones se le metió a Baches? 150 millones es lo que tenemos identificado nosotros, y el resto, los 350 millones, se distribuían en varias obras en la ciudad, por ejemplo, un centro comunitario en Las Minitas, y también hay que recordar que se contemplaba la rehabilitación y una inversión importante en el Cerro de la Campana, la cual no se realizó. Sí. Entonces, 150 millones de pesos para calles y pavimentación, que también hubo controversia porque no eran los términos de referencia o los lineamientos establecidos por SEDATU, es decir, la SEDATU no estaba invirtiendo en las ciudades en calles y pavimentación. Ahí fue recordar una gestión especial de Célida, incluso en un evento en vivo que le plantea esta situación, y que se destinan esos 150 millones de pesos. Sí, también hay quienes dicen pues que cobre lo que los ciudadanos le deben al ayuntamiento, que cobre Antonio Astiazarán la deuda del predial. ¿Cuánto de predial le deben los hermosillenses a su ayuntamiento? Fíjate, la gran área de oportunidad, ¿no? Sí. Pero de fondo también, y nomás lo dejo por si se llega a tocar el tema, el modelo extensivo de ciudad, eso también genera que los costos asociados a llevar más pavimentos sea un tema importante. Pero en el tema del predial, en 2020 se recaudaron cerca de 500 millones de pesos, 492 millones de pesos tenemos registrados nosotros, pero esto implica menos de la mitad, entre el 40 y 50% del, digamos, del padrón o del universo. Del monto que puede recaudar. Entonces, sin duda, aquí hay áreas de oportunidad importantes en términos para que el gobierno cobre mejor, o otra perspectiva es que genere incentivos para que las personas que no están cubriendo con su responsabilidad en términos del pago del predial lo hagan. Y también hay otra línea que menciona pues analizar la información y ver si existen esos grandes deudores que pudieran contribuir justamente a que la eficiencia recaudatoria del municipio sea mayor. Sí. Pero ahorita, por plantearlo en términos comparativos, Hermosillo es la ciudad número 19 en términos de su cobro de impuesto predial, pero cuando lo vemos per cápita se va al lugar 85 en términos de recaudación de impuesto predial per cápita. Entonces, el municipio tiene que cobrar más y mejor. Sí, de pronto todos los que le deben al ayuntamiento pagaran de un jalón, ¿cuánto se juntaría? ¿Cuánto dinero se juntaría? 500 millones de pesos, nomás en términos del impuesto predial. 500 millones. Pero también hay áreas de oportunidad, por ejemplo, en Agua de Hermosillo, en donde la cartera vencida, pues también se habla que supera los 1,000 millones de pesos. O sea, ahí irían 1,500 millones. Aquí hay una discusión, porque sin duda las grandes, digamos, necesidades que hay en términos de agua, dirían que lo que se recaude en agua lo destinen a tuberías, infraestructura relacionada al tema. Pero por lo menos en el impuesto predial, otros 500 millones de pesos. Sí, 500 millones. ¿Y esa deuda de 500 millones es la atrasada o es nada más la del año que estás citando, que es el 2020, verdad? Fíjate, Juan Carlos, aquí no hay información clara, porque no está
público de manera abierta, por ejemplo, datos que nos pudieran permitir identificar con mayor detalle la cartera vencida. Se habla, hay una prescripción de las deudas de predial que, si mal no recuerdo, es un periodo de 5 años, y la cartera vencida estaría rondando en los 1.400 millones de pesos. Estoy citando algunas referencias que han dado funcionarios, pero reitero, la información es poco clara. Lo que nosotros tenemos identificado es como el porcentaje que se cobra con respecto a la cartera, que es esto, los 500 millones comparados con un universo cercano a los 1.000 millones de pesos que se pueden cobrar por predial. Sí, entonces estamos hablando de 500 millones de pesos que hace falta por cobrar cada año, y me dices que la cartera vencida es de 1.400, quiere decir que hay 900 millones de adeudos históricos, o sea, anteriores al año que está corriendo. Reiterando, Juan Carlos, que es información poco clara y que estoy citando información recolectada de declaraciones de funcionarios. Sí. Lamentablemente no tenemos la información clara y la base de datos, por ejemplo, del catastro, como para identificarlo de manera precisa. Sí, pero vamos a suponer que son 1.400 millones que se le debe de predial al ayuntamiento, más 2.500 de agua de Hermosillo. Ahí tenemos 2.900 millones de pesos ya. Así es. Las áreas de oportunidad en términos de recaudación son importantes, y también igual de importante no seguir endeudando el municipio, no ir generando más pagos de intereses, y también el tema de la nómina. Ahí también hay otra área de oportunidad importante para reducir costos. Claro. Ernesto Urbina Miranda, finalmente te pregunto, cuando dicen que hay determinado número de baches, ¿cómo es que sacan la cuenta? ¿Se van y los cuentan todos, cada uno? Fíjate, es una discusión importante. No hay un diagnóstico público que nos permita decir, por ejemplo, a través de técnicas satelitales, que a través de algún algoritmo permitan determinar eso. El último diagnóstico, y que lo mencionaba la arquitecta Guadalupe Peñuñuri, se realizó para la elaboración del plan de mejoramiento urbano, documento que todavía no está público. De ahí se desprende un dato que ella mencionaba en varias intervenciones en medios de comunicación. Bueno, en una intervención particular en medios de comunicación, decía que a través de ese diagnóstico el 80%, 81% de Hermosillo tiene pavimentación, independientemente de las condiciones, y el 19% no está pavimentado. Ellos hicieron como un reconocimiento territorial, así lo mencionaba, pero lo que quiero mencionar, no hay un diagnóstico público en este momento robusto que nos permita decir o identificar en qué condición está cada una de las calles de Hermosillo. El último que yo recuerdo fue un diagnóstico en el trienio de Javier Gándara, que lo realizaron unas organizaciones internacionales con técnicas satelitales, y que ahí te permitía visualizar cuál era la condición de cada calle de Hermosillo, pero a partir de eso no identificamos un diagnóstico con esa profundidad. Muy bien. Ernesto Urbina, director de Hermosillo, ¿cómo vamos? Muchas gracias por tomar esta llamada. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Juan Carlos, y un saludo a tu auditorio. Hasta pronto. Reporte 100.